vamos a pedir a nuestro Señor que dirija este tiempo, que bendiga nuestros corazones y también a su pueblo por toda la tierra. Dios y Padre nuestro, que estás en los cielos, que también estás entre nosotros, que te has acercado a este mundo que has creado, has enviado a tu Hijo. Él, siendo Dios de Dios, se ha hecho hombre como nosotros para poder redimirnos de nuestros pecados. Tú, Señor, desde el principio de los tiempos creaste un día que lo apartaste del uso común para que nosotros podamos dejar nuestros quehaceres, el trabajo con el cual tú nos bendices, el cuidado de las posesiones que nos has dado. Y has querido, Señor, que hagamos una pausa, que miremos este mundo tan hermoso que tú has creado, que consideremos que no está en las condiciones que tú lo creaste, que entendamos que es por causa del pecado, que veamos el pecado no solamente en el mundo, sino en nosotros mismos, y que reflexionando sobre nuestra naturaleza, nuestro comportamiento, podamos ver que no estamos a bien contigo y que no hay manera humana de arreglar esta situación. Solo hay una manera, la que tú has provisto. Te alabamos, Señor, en este día y te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por su obra, por su obediencia perfecta a tu ley, a tus decretos. Te alabamos, Señor, porque tú lo enviaste como un siervo y él tomó esa postura, no vino a ser servido, sino a servirnos. Y el mayor acto de servicio fue dar su vida para rescatarnos de la muerte que merecíamos, que nos esperaba. Y Señor, queremos aprovechar esta mañana, siquiera unos minutos de este día, para, aún en la distancia física unos de otros, tu iglesia aquí en Alameda de Osuna, tener juntos un mismo pensamiento, leer juntos un pasaje de la Escritura y tratar de entenderlo y de aplicarlo a nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú nos auxilies en eso. Señor, queremos poner delante de ti a aquellos hermanos que están enfermos, no solamente por esta pandemia, sino cualquier otra dificultad o debilidad de sus cuerpos. Te pedimos por ellos, Señor, que tú les bendigas, que estés a su lado, que les consueles, que les fortalezcas, que les sanes, Señor, si es tu voluntad. Bendice, Señor, a los padres de la congregación, que en estos días, Señor, teniendo muchas más posibilidades de dedicar tiempo a sus hijos, que reconozcan, entiendan su responsabilidad de conducirlos en su andar hacia la cruz, hacia Cristo, y que en esa responsabilidad tú les ayudes, Señor, y que tú les des el fruto de esa labor, viendo como un día esos niños crecen para llegar a ser hijos tuyos. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra nación, a nuestros dirigentes. Te pedimos, Señor, que des sabiduría a todas nuestras autoridades. Te damos gracias, Señor, por todos aquellos que están trabajando hasta la extenuación para que nosotros podamos tener salud, para que podamos conservarla. Te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Y si es tu voluntad, Señor, aunque estamos limitados en nuestra labor evangelística en muchos sentidos, pero Señor, danos ocasión de compartir nuestra esperanza, de compartir la fe, compartir el Evangelio. Y Señor, que muchos reflexionen, que muchos consideren su necesidad de vivir sus vidas alineadas contigo y con tu palabra, y que este tiempo que es de enfermedad, de muerte, sea también para muchos tiempos de conocerte, tiempos en que amanezca el sol de justicia en sus vidas, tiempos de arrepentimiento, tiempos de consagración. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros lo que tú quieras, que nos humilles más aún, que reconozcamos, Señor, que estamos demasiado apegados a las cosas materiales, que necesitamos, Señor, estar más centrados en ti, que, Señor, te amemos de todo corazón,
que no dejemos ninguna parcela de nuestro ser en la cual tú no reines, tú no gobiernes supremo. Bendícenos ahora, Señor, en el resto de este tiempo que queremos dedicarte a ti y te lo pedimos y te lo agradecemos ya de antemano, sabiendo que tú eres generoso, que tú tienes más deseos de darnos que nosotros de pedir y lo hacemos todo por medio de Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos teniendo una meditación basada en el libro de Job, en el primer capítulo, esa historia de aquel hombre recto, íntegro, temeroso de Dios, apartado del mal, que sin saberlo se encontró con una situación sobrevenida en la cual perdió hacienda, familia, salud, que fue probado hasta la extenuación sin saber por qué ocurría lo que ocurría en su vida. Y estuvimos viendo que detrás de la cortina de lo que podía conocer Job, había una disputa entre Satanás y el propio Dios. Vimos el poder de Satanás, que es inmenso, él no es omnipotente, pero tiene mucho poder. Tiene sus objetivos en aquellos que temen a Dios. Es el que trae discordia, el que separa, el que siembra la duda, el que engaña. Y esa es su labor en la cual tiene una gran experiencia. Pero vimos también cómo por encima de Job, por encima de Satanás está Dios, un Dios soberano, un Dios que controla todo cuanto sucede en este universo que Él ha creado. Y una de las cosas que vimos es que ese Dios permite en ocasiones para propósitos que algunos no conocemos, otros que Él sí ha revelado, Él permite que vivamos experiencias incluso al borde de la muerte. Y entre otras cosas que pudimos ver la semana pasada es que este mundo, a causa del pecado, no es el mundo que el Señor creó originalmente, es un mundo caído, es un mundo deteriorado y es un mundo donde hay una lucha espiritual entre el pueblo de Dios y el pecado. Y siguiendo un poco en esta línea, en este pensamiento, quisiera que dedicásemos las próximas semanas, ya sea que este aislamiento social dure solo 1 o 2 semanas más o que se tenga que prolongar. Intentaremos, si no por este medio, luego presencialmente concluir esta serie de estudios que hoy vamos a comenzar, considerando lo que nos dice el Señor en Efesios, en el capítulo 6, en los versículos 10 al 20. Una serie de mensajes que podríamos titularlo genéricamente como la Guerra Santa en la cual nos vemos involucrados todos los hijos del Señor. Este es un pequeño libro, es una pequeña carta y el contexto más inmediato, el final del capítulo 5, el principio del capítulo 6, se podría resumir con el título de El cristiano en el hogar, el cristiano en el trabajo. Vemos cómo el Señor quiere que nosotros vivamos en este mundo de una manera diferente a como lo hacemos por naturaleza. Y en toda la carta Él nos enseña las cosas que son necesarias que ocurran en nosotros y cómo nosotros luego tenemos que tomar una serie de responsabilidades para poder vivir de esa manera en que Dios quiere que lo hagamos. Y el Señor nos dice en este pasaje que enseguida vamos a leer, nos deja claro que nuestra experiencia en los detalles puede ser diferente a la de Job, pero de fondo vivimos la misma experiencia. Los hijos de Dios vivimos en una guerra espiritual. Y lo que vamos a comenzar viendo esta mañana va a ser apenas una introducción a este asunto. No vamos a entrar en detalles, esperamos hacerlo en próximos domingos. Vamos a ver las instrucciones que el Señor da, puesto que hay una guerra espiritual real
a nuestro alrededor, vamos a ver las instrucciones que el Señor da al guerrero cristiano. Cualquier soldado, cualquiera que me escuche que haya hecho el servicio militar o que haya tenido la profesión de militar en algún momento de su vida, sabe que el soldado no hace la guerra por su cuenta, recibe instrucciones, recibe una preparación, se le muestran cuáles son los objetivos principales y los objetivos concretos, cuál es la estrategia con la cual se pretende alcanzar esos objetivos. Ningún soldado va al campo de batalla a perder la guerra, nadie va para perder. Es posible que sufra, eso se da por hecho, y es posible que sea herido, y es posible aún que muera en la batalla, pero no sale con ese propósito, no sale con el propósito de ser derrotado, sino de salir victorioso. Y vemos que eso es lo que el Señor quiere que nosotros tengamos en mente, que vivamos en este mundo que no es un lecho de pétalos de rosa, no vivimos en una paz espiritual sin enemigos espirituales, todo lo contrario. Y por lo tanto el Señor dice, puesto que esa es una realidad, os voy a decir cómo podéis estar preparados. Tenemos que considerar que la mayor parte de las cartas del apóstol Pablo están divididas básicamente en dos secciones. Una primera más bien de tipo doctrinal, donde el Señor nos dice cuál es la obra que Él en su gracia, en su misericordia, ha hecho por nosotros y en nosotros, y que en los capítulos 1 al 3 de esta epístola se podrían resumir con esa expresión del capítulo 1 en la que nos dice que el Señor, a los que estábamos muertos en delitos y pecados, ahora nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo. Pero vemos cómo después de ensanchar ese pensamiento, llega a una parte más práctica. No quiere decir que la primera parte sea teórica y solo teórica y la segunda solo práctica. Hay mucho de práctico en la parte doctrinal y hay mucho de doctrinal en esta parte más práctica, pero es cierto que se puede ver una diferencia notable en estos dos aspectos. Y vemos como en esta porción que vamos a leer enseguida, nos habla de lo práctico de cómo prepararnos para esa guerra espiritual. Leemos ahora, después de este preámbulo, Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y en esta mañana vamos a detenernos en los versículos 10 al 12, donde el Señor da estas instrucciones genéricas, luego los detalles de cómo debe ir pertrechado a esta guerra, pero en estos primeros dos versículos vemos cómo el Señor nos advierte de esa guerra espiritual y nos da las instrucciones para poder afrontar y encarar esa batalla.
Tenemos que ponernos un poco en la piel de los creyentes en Éfeso. Ellos, según leen, han ido leyendo, han recibido la carta del apóstol Pablo y van leyéndola en los primeros capítulos, pues de alguna manera podemos decir, podían estar flotando espiritualmente, como a veces cuando vamos a una conferencia cristiana o vamos a algún campamento o salimos de algún culto donde el Señor nos ha bendecido de una manera extraordinaria, vamos casi levitando a 2 palmos del suelo, ¿verdad? Y eso es así por lo que el Señor les ha dicho anteriormente. Comienza el apóstol hablando de la gran bendición a estos hombres y mujeres que vivían en el paganismo, muchos de ellos, que vivían en una religión mal entendida por parte de otros de ellos. Se les dice que han sido elegidos por Dios, que han sido amados de una manera especial por Dios, que Dios el Padre los ha amado con un amor activo, un amor por el cual quiere hacerlos suyos de una manera especial, un amor salvador. Se les ha dicho que para ello, para efectuar y para hacer real ese amor en la vida de esas personas, el Hijo ha venido a este mundo y ha dado su vida por ellos. Y se dice que el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona del Espíritu Santo, ahora habita en ellos y que está en ellos como un sello, como una prenda, como una garantía de que el Señor está por ellos y no los va a abandonar. Así que imaginad cómo se pueden sentir estos creyentes en la iglesia de Éfeso. Y luego abunda en esas realidades, abunda sobre cómo esa resurrección espiritual, estando muertos en delitos y pecados, Dios os ha dado vida. Es por gracia que habéis sido salvados. No habéis sido dejados en vuestro pecado que lleva a la condenación, sino que habéis sido salvados y eso por gracia, por medio de la fe. Y luego habla de cómo esa resurrección espiritual conducirá algún día a una resurrección espiritual. Cómo hemos sido levantados de esa tumba en la cual estábamos para recibir vida y vida eterna. Y cómo ahora estamos sentados con Cristo, sentados. Cada uno, yo ahora estoy en mi despacho. Tú estás en el salón, seguramente en tu casa, en tu habitación, donde quiera que estés. No, no, yo estoy aquí, sí, pero en Cristo, si eres cristiano. Estás sentado, no estás actuando, no estás luchando. Ya el Señor te ve en Cristo, te ve ya como un vencedor. Aquí tenemos una lucha, pero en Cristo ya somos más que vencedores. Y luego vemos como el apóstol le dice, pero fijaos hermanos que esto no solamente os ha ocurrido en lo individual, sino en lo colectivo. Dios os ha unido, ha quitado las barreras de vuestra etnia, del color de la piel, de la nacionalidad en la cual vinisteis a este mundo, de cualquier cultura, os ha hecho uno. Tenéis un mismo Señor, una misma fe, un mismo bautismo. Y luego en el capítulo 4 habla de cómo el Señor ha dado dones a la iglesia, esa iglesia, por eso es nuestro énfasis tan importante en la iglesia local. El Señor ha dado a cada iglesia local dones, ha dado hombres a los cuales Él ha llamado, ha preparado, ha enviado a ser aquellos que han de enseñar a la grey. Y todo eso para, como dice en el primer capítulo, para alabanza de la gloria de su gracia. Pero después de elevarlo de esta manera, después de hablar de la presencia del Espíritu Santo en los corazones de estas personas, ahora hace un llamamiento a lo práctico. Todas estas bendiciones demandan una respuesta. El cristiano ha de vivir acorde con lo que Dios ha hecho por él. Tiene que vivir una vida espiritual. Y pone varios ejemplos. Cómo ha de vivir en su relación conyugal si la tiene. Cómo ese esposo regenerado, resucitado espiritualmente, que está sentado en Cristo en los lugares celestiales, cómo debe amar a su esposa.
cómo esa esposa ha de someterse en Cristo a su esposo. Aprovecho para recordar que nuestro hermano, el pastor Hernán Rojas, está dando una serie de estudios, están grabados, podéis buscarlos en la página web de nuestra congregación y ver cómo de este pasaje él ha hablado y Dios mediante continuará hablando, igual que otro de nuestros ancianos, Alberto Gómez, está dando instrucciones sobre otras enseñanzas que surgen de ahí, cómo debemos nosotros trabajar fuera de nuestras casas, cómo debemos trabajar para el Señor, tener el trabajo como una bendición para el Señor. También esta serie de enseñanzas están disponibles en nuestra página. Y eso estaba disponible para aquellos creyentes en Éfeso. Nuestra vida espiritual se debe reflejar en todas nuestras relaciones. Así que hasta llegar casi al final de la carta, el apóstol los tiene, por así decir, extasiados. Qué gran bendición. Cuántas cosas ha hecho el Señor por nosotros. Pero ahora, como se suele decir ahora, un zasca, una gran bofetada de realidad hace que estos creyentes allí en Éfeso sean presentados con otra realidad paralela a estas bendiciones celestiales que ya estamos disfrutando. Mientras que en Cristo estamos en lugares celestiales, sentados con aquel que ya se sentó después de hacer su obra mediadora, su obra sacerdotal, de presentarse como sacrificio por nosotros. Ahora nosotros estamos en ese sentido en Él. Por la gracia descansamos. Ya no hacemos obras para intentar ganar nuestra salvación, porque la salvación no es por obras, es solo por gracia, por medio de la fe. Pero dice, pero mientras tanto, mientras estamos aquí, estamos afrontando una auténtica y verdadera guerra espiritual. Una batalla cruel, una batalla horrible. Un campo de batalla es un lugar terrible. El peor lugar sobre la tierra es el lugar donde se está llevando a cabo una batalla. Hay gente agonizando, hay gente muerta. Las vísceras de los hombres, los miembros de los hombres separados de sus cuerpos. Allí están las alimañas queriendo alimentarse de los cuerpos de esos hombres. Es horrible. Los gritos, los gemidos de dolor, gente que está a segundos de ir a la presencia de su Creador. Dice, ese es el contexto, al mismo tiempo que estáis sentados en los lugares celestiales en Cristo. Esta es otra realidad. Y no nos dice esto el apóstol y el Señor, el Espíritu Santo no inspira al apóstol en este sentido para que temamos y para que desesperemos, sino para que nos preparemos, precisamente porque esa es otra de nuestras realidades espirituales. Ahora, el milagro de este libro, de esta pequeña carta, es que los 5 primeros capítulos que delinean estas bendiciones espirituales resumen la vida y la luz que recibe el cristiano para poder enfrentar esta verdadera batalla espiritual. Y es por eso que el apóstol comienza con esa expresión, por lo demás, hermanos. Nadie comienza una conversación, buenos días, por lo demás. No, cuando decimos por lo demás, es que ha habido algo previo. Hay una realidad, hay unas verdades que se han enseñado en este caso. Pero también hay otras que vienen a continuación. Y el Señor ha querido no hacernos ver que no pasa nada, como en estos días, ¿verdad? Tenemos personas tal vez enfermas en nuestro entorno y hay otros que consideramos débiles, delicados, no le queremos asustar, no les queremos preocupar, les ocultamos la información creyendo que con eso le hacemos algún bien. Les hacemos vivir una verdad que no es real. Y el Señor no hace eso con nosotros. Eso no es bueno para nosotros. Es bueno que pongamos los pies en la tierra. Como ahora le decimos a nuestros hijos cuál es la realidad, qué es lo que está sucediendo. Que eso les inspira una pesadilla, bueno, pues estaremos a su lado, les consolaremos cuando se despierten a medianoche, pero que sepan que viven en un mundo incierto, en un mundo donde hay dolor y hay muerte a causa del pecado y podemos redimir esas situaciones, no ocultarlas. El Señor no nos oculta la realidad, la muestra tan cruda como es, pero también nos muestra
la solución. Y por eso dice en este versículo 10, por lo demás, hermanos, debido a estas cosas, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pelead la buena batalla en el poder, en la fuerza del Señor. Por pura lógica, si el Señor no nos lo hubiera dicho, a nosotros se nos tenía que haber ocurrido esto. Si al mismo Señor, el creador de este mundo que se hace hombre y viene a la tierra, lo persiguen, lo atacan, le contradicen, lo echan de su entorno, si eso se lo hacen a él, ¿qué podemos esperar sus discípulos? ¿Qué podemos esperar nosotros que él no haya padecido? Por eso nosotros tenemos que ser conscientes. Y mi pregunta a ti en este momento es, ¿eres consciente de que vives en una guerra espiritual? ¿Eres consciente cuando oras, cuando lees la palabra, cuando sales a trabajar, cuando vuelves a casa, cuando hablas con un amigo, un familiar? ¿Eres consciente de que esa conversación que tienes, esa actividad que tienes, es en el contexto de una guerra espiritual? Porque la alternativa a esto es que no estés viviendo una guerra espiritual, porque no tienes enemigos espirituales, porque estás complacido en este mundo. Vives según el príncipe de este mundo, que es lo que dice al principio del capítulo 2. Como todos los demás, vives siguiendo la corriente de este mundo y nadie se opone, porque ahí donde van todos, ahí donde va la mayoría. Y todos se apoyan a todos en ese desenfreno de muerte. Pero cuando el Señor te cambia, te llama, te transforma, te salva, ahora comienzas a remar contra la corriente y ahora es cuando surgen las dificultades. Así que o estás complacido en el mundo o estás en una guerra espiritual. No hay lugar intermedio. Ahora, el problema para muchos cristianos hoy, cristianos o algunos que se llaman cristianos, es que no son conscientes o no quieren ser conscientes de esto. Viven como si no tuvieran un espíritu, como si no tuvieran un alma. El alma es el lugar donde nosotros nos encontramos con Dios. Es el asiento de nuestros afectos, de nuestras emociones, de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad. Nuestra alma es nuestra personalidad, es lo que somos. Es esa parte espiritual que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, esa parte que se relaciona con Dios, esa parte que está muerta en delitos y pecados y que ahí continuará a menos que Dios la cambie, la regenere, la haga nueva. Y cuando la hace nueva, entonces comienza esa batalla espiritual. Así que la pregunta de nuevo es, ¿andas en el mundo como por tu casa? ¿O desde que Dios obró en tu vida, has comenzado a ver las realidades de lo que significa estar en una guerra espiritual? La vida cristiana no es una merienda campestre, no es pasear por la playa a la puesta del sol. La vida cristiana es muy difícil. La Biblia nos lo dice, lo fue para Job, aquel hombre que ofrecía sacrificios, era un hombre espiritual. Por si sus hijos habían pecado contra Dios, le preocupaba mucho, no solo su relación con Dios, sino la de su familia. Y se encuentra envuelto en una guerra espiritual en la cual no tiene control de las cosas que le suceden. Así que esas son las dos realidades de las cuales nos habla esta carta. Por un lado, descansamos, confiados en el Señor. Él venció y está sentado en su trono. Nosotros estamos sentados con nuestro Señor, el Rey del universo. Pero por otro lado, nos queda todavía aquí una guerra que batallar. Alguno puede pensar, bueno, yo no estoy hecho para eso. Yo no tengo madera de mártir. Yo trato de cumplir con mi iglesia, yo trato de apoyar a, a mi congregación, yo estoy muy limitado en mis recursos, no he podido estudiar mucha teología,
no tengo don para hablar, no apenas me atrevo a presentar a Cristo a aquellas personas que están a mi alrededor. Yo no me siento llamado a esto. Tienes que considerar que esto no es una cosa que se elige, forma parte de nuestra realidad. Fijaos, dice, por lo demás, hermanos míos, no dice algunos hermanos, o pastores ancianos de la iglesia de Éfeso, compañeros míos de ministerio. Hermanos, esto es genérico, aquí estamos todos involucrados. Esta es una realidad para todos nosotros. Y si nosotros queremos continuar y vencer en esta vida cristiana, no tenemos que agachar o esconder la cabeza bajo la arena. Tenemos que confrontar la realidad. Fijaos, ¿cuál es la realidad de quien escribe esto? Mirad lo que dice el versículo 20. Por lo cual soy embajador en cadenas. Aquí tenemos quien dice esto. Está esperando que le corten la cabeza. Está en una prisión romana, seguramente atado a un soldado romano, esperando su ejecución, pasando frío, sintiéndose solo, incluso olvidado por algunos de los que habían sido sus compañeros. Y con todo, él anima a otros que de momento pueden estar externamente en una situación no tan extrema, pero hace bien advirtiéndoles. Y vemos como el apóstol no dice esto, este pasaje, aunque no estamos exponiendo toda la carta, tal vez en alguna ocasión próxima estudiaremos toda la carta consecutivamente cuando se restablezca nuestra actividad habitual. Pero fijaos que, de nuevo tratando de ver el contexto de esta expresión y de esta enseñanza, el apóstol nos presenta la experiencia del cristiano con tres expresiones verbales que tenemos que tener en cuenta. Comienza con aquello en lo cual hemos estado abundando en ese versículo 6 del capítulo 2. Comienza con nosotros estando sentados. Antes de ir a la batalla, antes de estar firmes para enfrentar esta batalla, primero tenemos que estar sentados. Tenemos que estar sentados en Cristo, sentados en su gracia, sentados en su misericordia, sentados en su salvación, sentados en su soberanía, sentados en su poder. Cuando estamos sentados en el Señor, entonces vemos como el apóstol cambia el verbo que utiliza en varios momentos en la epístola. Comenzando en el capítulo 4, versículo 1. Una vez que ya se ha hecho una realidad, que estamos sentados en Cristo, que hemos nacido de nuevo por la gracia, ahora se nos dice que tenemos que andar de una manera particular. Capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, Él está en esa situación de lucha extrema, en primera fila, en primera línea de batalla, pero dice, yo pues preso en el Señor, os ruego a vosotros que andéis sentados, luego que andéis como es digno, no, perdón, sí, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuisteis llamados, esa vocación, Dios os llamó para algo, para ser suyos, para ser un pueblo especial, una nación santa. Si estáis en Cristo, tenéis que andar de una manera en particular. No como los gentiles. Segunda ocasión en que aparece este verbo, versículo 17 de este mismo capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fijaos, el hombre natural tiene la mente llena de vanidades, de burbujas. No hay nada sólido, no hay nada concreto. La sabiduría de Dios no está en su mente. Por eso anda en caminos equivocados, toma decisiones equivocadas, cree cosas equivocadas, tiene un concepto de Dios equivocado, tiene un concepto de cómo estar a bien con Dios si cree que lo hay, tiene un concepto equivocado. Dice, ya no andéis de esta manera porque estáis sentados en Cristo, tenéis que considerar,
tenéis que estudiar, conocer las Escrituras para no andar en la vanidad de vuestra mente. Más adelante, capítulo 5, versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. Esa es la segunda realidad. Andar de una manera que agrada a Dios, que no es como los que andan en la vanidad de su mente, como Cristo, como aquel con quien estamos sentados en los lugares celestiales. ¿Y cómo lo expresó él el amor? Lo dice este versículo, como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. Nuestras vidas tienen que ser percibidas por Dios, no como algo que a Él le apesta y que le aparta de nosotros, sino como un olor fragante, el olor de Cristo en nosotros. Nuestra vida tiene que transpirar a Cristo. Ya no lo hagáis como anteriormente, cuando vivíais en la vanidad de vuestra mente. Vivid ahora en Cristo, andad en Él. Otro versículo, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sentados en Cristo, andando en Cristo. Y en tercer lugar, ahora cuando se dan esas dos realidades, de estar sentados en Cristo, de andar en esa novedad de vida, que se nos dice ahora, vestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para poder resistir como resistió Job, para que podáis resistir como resistió Pedro. ¿Acordáis que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo he orado por vosotros. Yo os voy a poner un muro de protección alrededor de vosotros. Manteneos ahí. Esa es la realidad que el Señor quiere que nosotros consideremos. Primero tenemos que estar sentados antes de poder estar firmes, sentados en Cristo. Y ese es el orden en que el Señor nos muestra estas tres acciones que son necesarias para no salir derrotados en esta batalla espiritual que hay en este mundo. Si nosotros no hemos comprendido, si tú no has comprendido lo que Dios, ese Dios trino del cual nos habla en el primer capítulo, para alabanza de la gloria de su gracia, ha hecho por ti, ha hecho por pecadores como nosotros. Si no eres consciente de ello, si no has entendido eso, en la batalla espiritual vas a ser vencido. Pero una vez que has entendido lo que Cristo ha hecho, ahora tienes que dejar que Él moldee tu vida. Que la manera en que tú andas en este mundo sea tal que agrada a Él, no como vivías en el tiempo pasado. Y vemos como el Señor dice, porque vuestra lucha es una lucha espiritual. En estos días algunos cristianos se confunden. Piensan que el enemigo es un virus, otros piensan que el enemigo es ese vecino que ha acaparado el papel higiénico y las papas y el arroz en el supermercado. Otros piensan que el enemigo es la administración, que el enemigo es el que sale a pasear con el perrito y anda con él más de lo que debe. Cuando no tenemos una conciencia de cuál es nuestro verdadero enemigo, lo inventamos y matamos, creamos dragones para matarlos que realmente no existen. Nuestros enemigos son espirituales y por eso tenemos que estar preparados para esa lucha espiritual. Esto es una realidad. Cualquiera que haya vivido un mínimo de tiempo como cristiano tiene que ser consciente de esa lucha espiritual. Tenemos la certidumbre de que con la muerte de Cristo Satanás ha sido atado, que su poder es limitado, que con todo el poder del infierno no hay nada ni nadie que pueda impedir el avance de la iglesia, el avance del evangelio. Hay 20 siglos de historia de la iglesia que lo demuestran. Pero no obstante, ese enemigo atado y limitado en su poder, en el radio que le permite esa atadura, en ese radio de acción, puede hacer mucho daño.
Y por eso tenemos que estar alertas. Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que prestar atención a estas cosas que el Señor nos dice. Y tengo que advertir una cosa, porque hay algunos que se pasan el día echándole la culpa al diablo, al enemigo, de cosas de las cuales solo ellos son responsables. Solo yo y mis lujurias, solo yo y mis egoísmos, solo yo y mis celos, solo yo y mis envidias, solo yo y mi pereza somos responsables de lo que, mm, de los malos pasos, de los traspiés que yo doy. Ahí está el enemigo tendiendo trampas, pero yo estoy llamado a estar alerta, a estar velando, a estar orando. Él tiene su responsabilidad y él va a estar luchando por hacerme caer. Pero yo soy responsable y es por eso que dedicamos hoy, si Dios lo permite, terminar este estudio y en las próximas semanas advirtiendo eso. El enemigo va a estar ahí, el campo de batalla va a seguir siendo este mundo hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Pero somos responsables. Tenemos que cuidarnos, tenemos que prepararnos nosotros con las herramientas que el Señor nos da. No podemos luchar solos, no podemos luchar por nosotros, no podemos luchar según nuestros criterios. Y para esto el Señor, entre otras cosas, nos ha dejado esta carta. Y lo que aquí vamos a ver es algo que nos recuerda un poco la historia que encontramos en el libro de Josué. Recuerda, el Señor prometió a su pueblo una tierra y después de tenerlos en Egipto para que allí se formasen como nación, los libera a través de Moisés, los lleva durante 40 años en el desierto, pero ahora es Josué el que tiene que hacer la conquista. Ya en aquellos 40 años ellos ven que el terreno por donde pasan es terreno hostil, muchos les impiden el paso, hay hostilidades, tienen algunos ataques, pero ahora están a punto de entrar en aquella tierra. Y era una tierra que tenían que conquistar. El Señor ha prometido ir delante de ellos, pero ellos, ¿qué es lo que dice el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente, sé hombre. Y aquel hombre que había sido testigo de cómo era aquel pueblo y de lo difícil que se lo pusieron a Moisés, pero que también era testigo de cómo el Señor había actuado y les había protegido, ahora era el que los tenía que liderar, llevarlos a esa tierra. Ahora tengamos cuidado porque muchas veces nos equivocamos pensando, creyendo que Canaán era un tipo del cielo. No, 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 para nada. Yo espero que el cielo no sea como Canaán, aquello que hubo que conquistarlo, aquello que hubo que derramar sangre, sudor y lágrimas para defenderlo, no se parece nada al cielo. El cielo es un lugar donde solo el Señor reina, donde el pecado está ausente, donde vivimos en un deleite completo, constante y sin limitaciones en la presencia del Señor. Canaán lo que representa es la lucha espiritual que nosotros tenemos, el terreno que Dios nos ha dado, pero que nosotros tenemos que mantener. Él lo ha conquistado para nosotros, pero nosotros tenemos que poseerlo. Ellos tuvieron que luchar para entrar, tuvieron que luchar para conservarlo. Y así nosotros también tenemos esta bendición del Señor. Ya no vivimos en la vanidad de nuestra mente, pero para vivir con una mente edificada por el Señor, una mente transformada, tenemos que luchar por ello. No podemos tener pereza espiritual. No podemos esperar que otros crean por nosotros, que otros investiguen en la palabra por nosotros, que otros la escudriñen por nosotros, que otros oren por nosotros, que otros venzan por nosotros. Estamos luchando, sí, juntos. Por eso el Señor nos ha puesto en congregaciones locales donde nos apoyamos, nos animamos los unos a los otros, nos exhortamos, pero cada uno tiene su responsabilidad, tiene su puesto en este campo de batalla. El enemigo es grande, es poderoso. Nosotros tenemos un Dios que es más poderoso que el enemigo y por eso nos está advirtiendo de estas cosas. Y lo primero que vemos es como el Señor en este pasaje nos dice, ¿estás sentado en Cristo? ¿Estás andando
en Cristo? ¿Estás luchando en Cristo, en el poder del resucitado? No podemos luchar por nosotros mismos. Y yo casi hago una pausa en mi mensaje para que tú consideres, cuando lo has intentado por ti mismo, ¿cuáles han sido los resultados? Si no estamos sentados en Él, confiados en el poder de su gracia, si Él no está transformando nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones laborales, en nuestras relaciones sociales, si el Señor no reina en nuestros corazones, estamos abocados a perder cualquier batalla espiritual que nosotros afrontemos. Alguno dirá, bueno, a mí me da igual el enemigo. Yo pertenezco a una iglesia sana y parece que, bueno, que pertenecer al conjunto nos da a nosotros en particular ya unas bendiciones casi como por automatismo. El enemigo va detrás de ti y te va a buscar individualmente. Alguno pensará, bueno, conmigo no tiene mucho que hacer, pues qué pena si es así. Realmente cuando Satanás tiembla es cuando hay un cristiano leyendo la palabra, cuando hay un cristiano orando, cuando hay un cristiano invocando el nombre del Señor, tratando de vivir para su gloria. No sé si has visto, a veces se ve en los aeropuertos, en las estaciones, en las comisarías, esos carteles de los delincuentes, de los terroristas más buscados. ¿Sabes de qué te hablo, verdad? ¿Has pensado en los cuarteles generales del demonio y sus aliados? Está, hay un póster allí con tu cara. ¿Eres tú uno de esos mayores enemigos? ¿O tienes una vida espiritual tan, permíteme la palabra, cutre, tan casi inexistente, que no tiene que preocuparse por ti? Hay un pasaje en el libro de los Hechos, próximamente, si Dios lo permite, justamente algo que ocurrió en Éfeso. Llegaremos allí en nuestros estudios de martes y jueves, llegaremos a este capítulo 19, donde en el versículo 13 dice que algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Ellos formularon las palabras que consideraban mágicas, ¿verdad? Dice que había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco. Fijaos, estos espíritus malos, dice, en la comisaría, en nuestro cuartel general, tenemos ahí un cartel con la cara de Jesús. Lo tenemos como nuestro enemigo número 1. A este conozco. Luego tenemos otro, a Pablo. Este es otro que quisiéramos cargarnos. Vamos a por él. Es objetivo prioritario. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Sí, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. ¿Qué, en las prioridades de Satanás, qué lugar ocupas tú? Imagínate una conversación entre Satanás y Dios como la que vimos la semana pasada en el libro de Job. Si, si en lugar del Señor presentarle a Job, le hubiera dicho tu nombre, ¿te has fijado en X? Y pon ahí tu nombre. Y Satanás dice, a Job lo conozco, a Pablo lo conozco, a Jesús lo conozco, X ni me preocupa. Realmente no es enemigo, ese cae solo. No tengo por qué preocuparme
de ese que se llama cristiano. Tal vez, en primer lugar, porque no está sentado en Cristo. Tal vez porque no es depositario de la gracia. Tal vez porque sigue todavía viviendo como todos los demás, siguiendo la corriente de este mundo. Sí se llama cristiano, pero no lo es. Tal vez es un cristiano que en un momento estuvo luchando en primera fila, pero ahora ha dejado de andar en Cristo, andar en la luz, andar en esa vida sacrificada por Cristo. Ese tampoco es un enemigo por el que preocuparse. ¿Es esa tu condición? ¿Es esa tu situación? Tal vez piensa, bueno, y no sabes de cuánto me libro con eso. Es posible que ahora te libres, pero un día tendrás que dar cuentas a Dios. Posiblemente si no tienes ninguna lucha espiritual es que no eres una persona espiritual. Es posible que seas una persona religiosa, pero tal vez es que sigues viviendo en este mundo porque perteneces a este mundo, andando como los de este mundo, no teniendo ninguna dificultad, ninguna batalla, porque realmente no eres un hijo de Dios. Pero si eres un hijo, recuerda, hay una tierra que poseer, hay un estatus que mantener. El Señor nos va a dar a continuación, y eso será Dios mediante lo que estudiaremos en las próximas semanas. Hay una manera de luchar, hay unas herramientas para luchar, pero hoy quédate con esto. Estás en Cristo. Estás sentado hoy en los lugares celestiales en Cristo. ¿Te consideras genuinamente como alguien a quien el Padre escogió antes de la fundación del mundo? ¿A quien Cristo redimió en aquella cruz en el Calvario? ¿En quien el Espíritu de Dios ha venido para quedarse? Si es así, repasa esta semana un capítulo diario hasta el domingo, esta carta a los Efesios. Mira las bendiciones que Dios te ha dado, mira las responsabilidades que con ellos has adquirido. No te engañes, si eres un cristiano, estás en esta tremenda y horrible batalla contra principados y potestades. ¿Vas a afrontarla tú solo? Afróntala en el poder del Señor, en aquel que fue tentado y venció, que luchó por ti y venció. Comienza en este día a considerar estas cosas y que el Señor te ayude. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque tú no nos ocultas las realidades del mundo que nos rodea. Tú no nos haces mirar para otro lado ante toda la maldad que hay a nuestro alrededor. Ni siquiera, Señor, nos dices que en nuestro corazón todo va bien, que está bien como lo estamos haciendo, que te agradamos solo con llevar tu nombre en nuestros labios, que nuestra vida espiritual es suficientemente sana, rica y buena, aceptable delante de tus ojos. Señor, después de decirnos todas las bendiciones que tenemos en Cristo, nos pones los pies en la tierra y nos dices que al mismo tiempo vivimos en un mundo que es hostil a ti, a tu evangelio, a tu palabra y también a tu pueblo. Pero no nos dejas en esa desesperación que surgiría si esa fuese toda la verdad. Tú nos dices, Señor, cuáles son los medios por los cuales nosotros podemos luchar con toda nuestra fuerza, pero sobre todo con la fuerza que tú nos das. Señor, bendice a todos aquellos que hoy están escuchando este sencillo mensaje. Haznos conscientes, en primer lugar, de si en realidad somos tuyos. Y si lo somos por tu gracia, y si lo somos para tu gloria, Señor, haznos conscientes de estas herramientas que tú pones a nuestro alcance para poder luchar hasta el final, para poder perseverar y habiendo perseverado, alcanzar esa corona que tú tienes preparada
que otorgarás a todos aquellos por los cuales Cristo murió. Oh Señor, obra en nosotros. Ayúdanos. Nos reconocemos impotentes, nos reconocemos incapaces, no ya de estar en primera línea de batalla, aún de estar en la retaguardia. Ayúdanos, Señor. Haznos fuertes con los medios de gracia que tú nos concedes. Bendícenos en esta semana, que meditemos en estas cosas. Si hay algo de valor en las palabras que hemos pronunciado en los últimos minutos, aplícala a nuestros corazones por tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, el glorioso Señor Jesucristo. Amén.